Listo. Bueno, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a este curso llamado Pedagogía de la Memoria, Entendimiento de las Desapariciones desde la Escuela. Este curso es resultado de 3 años de trabajo, por lo menos. Bueno, hay trayectorias que llevan más tiempo trabajando. En particular, este curso es resultado de un equipo de trabajo que nos hemos reunido a partir de un proyecto PRONACES de seguridad humana. Esos proyectos estratégicos de CONACYT, y nuestro proyecto es sobre acompañamiento a colectivos de búsqueda en el estado de Guanajuato y Jalisco. Y entonces, a lo largo de estos 3 años, como equipo de investigación y a partir de actividades de acompañamiento, de intervención con distintos colectivos del estado, hemos ido desarrollando algunas ideas, hemos ido aprendiendo algunas cosas, hemos hecho reflexiones compartidas, sobre lo que significa el acompañamiento, sobre asuntos más de orden jurídico, sobre el papel de la memoria en la articulación de los procesos organizativos, en la creación de sentidos comunes para poder hacer procesos organizativos. Y la intención de este curso es compartir un poco lo que hemos visto, lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado y la experiencia acumulada, reflexionada, ¿no? Entonces, les voy a mostrar brevemente el orden de las sesiones. Permítanme compartir pantalla. Este es el cartel que estamos seguros que muchos y muchos de ustedes vieron. Y bueno, lo importante ahorita a mencionar serían estas sesiones, ¿no? El curso es un curso sin costo. Quienes gusten una constancia a través de un correo que seguramente les llegó a través del formulario, pueden ver el tema de los costos y demás, pero no es obligatorio, ¿sí? Este curso está compuesto por 7 sesiones. Se van a hacer cada martes. Hoy es la única sesión que comienza a las 6. El resto de las sesiones van a comenzar a las 5 de la tarde, ¿sí? Entonces, esta primera sesión vamos a tener a Fabricio Loruso para hablarnos de las dimensiones contemporáneas de la desaparición en México y su relación con el ámbito escolar. La siguiente sesión va a estar Raimundo Sandoval con perspectiva de niñez, niñez buscador y participación. De ahí seguiría una sesión conmigo para hablar sobre repertorios docentes frente a la violencia social. Una sesión más el 12 de noviembre para hablar sobre procesos de construcción de memoria colectiva con Sandra Estrada. El 19 de noviembre para hablar sobre políticas del cuidado en las escuelas con Cristina Magaña. 26 de noviembre vamos a hablar sobre políticas de escucha y memoria, particularmente en las escuelas. Esa sesión la vamos a compartir Liliana Vidó y yo. Y por último, una sesión para compartir experiencias docentes. Ya no va a ser tanto expositiva, sino la intención va a ser rescatar las reflexiones acumuladas con el curso, rescatar las experiencias que cada quien tenga y que pues se puedan hacer un diálogo más enriquecedor. Y para esa sesión la vamos a moderar Raimundo Sandoval, Liliana Vidó y yo. Y bueno, por último, antes de darle la palabra a Fabrizio, quisiera comentar que este curso y el proyecto en general se ha estado haciendo gracias al apoyo y la compañía de la red de posgrados en educación. Particularmente le queremos dar gracias a Gabriela por el apoyo que nos ha brindado, ¿no? Por las gestiones para la sesión previa y para este curso en general, así como todo lo que han hecho para difundir, para toda esta estructura que se necesita para un curso como este tipo, ¿no? Entonces, bueno, les doy la bienvenida. Gracias por interesarse por este tema y estoy seguro que esta sesión con Fabricio va a ser bastante enriquecedora. Entonces, Fabricio, ¿quieres tomar la palabra? Claro que sí. Muchas gracias, Carlos, compañeras, compañeros, a quienes se van conectando hoy. Ya vi como que el menú, ¿no? La carta del curso y estoy feliz de poder como inaugurar, ¿no? Comenzar con una sesión. Ahí me avisan en caso que no se escuche bien o algo, cualquier detalle.
porque ha sido pues un trabajo bastante complejo durante en realidad muchos años, pero que se concreta en estos 3 años también del proyecto como tal del CONACYT y con las compañeras, compañeros ha sido un recorrido de vida, ¿no? También desde Guanajuato, un estado que ha vivido, ha estado en el epicentro de la violencia nacional, un epicentro del dolor, como les decían, del movimiento por la paz desde el 2011, y que ahora pues ha llegado por estos rumbos también, y que en cambio antes no se veía de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, yo sin más preámbulo y agradeciéndoles de nuevo, les cuento un poco de qué va esta sesión. Creo que dejamos claro un espacio lo más que se pueda al final para preguntas, dudas, comentarios, rebotes, lo que podamos compartir. Y voy proyectando la pestaña que es pestaña PowerPoint, hoy recordando la cuestión de las sesiones a distancia con el Zoom. Y aquí estamos. Entonces, es esto. Vamos a ver, según la gente que se conecte, las preguntas un poco y el tiempo general, cuánto logramos de lo que tengo planeado. Vamos a ver, voy mientras tanto a poner un tiempo acá para no pasarme a lo mejor de la hora o quizás un poco menos, pero vamos viendo. Varias cuestiones se van a sugerir, se van a dar pistas para que se vean también más a fondo durante el curso o para que después estemos en contacto y puedan de alguna manera seguir trabajándolas, ¿no? Teniendo en cuenta que hay pues personas con diferentes como que niveles de conocimiento, incluso de involucramiento activo en esto o no, ¿no? Entonces, la idea era dimensiones contemporáneas de la desaparición en México, relación con el ámbito escolar. La relación con el ámbito escolar en general no es propiamente el campo específico de mis trabajos, pero pues se ha visto desde la experiencia y el trabajo en la Iberoleón, que es mi lugar como de enunciación y de trabajo también, aquí en Guanajuato, pues de las universidades jesuitas en México, ¿no? Pero también a partir de eh, la participación en lo que Guanajuato ha vivido en estos años, ¿no? Entonces ahí está un poco la relación y es para dar una panorámica lo más amplia posible, a lo mejor la profundidad, vamos a ver en algunos puntos ahondamos, sobre la desaparición, la búsqueda desde el ámbito mexicano, internacional también, las resistencias. Acá puse estos temas tentativos, pero digamos visiones, definiciones, asuntos, ¿no? Sobre la desaparición de personas, con su breve historia, contexto nacional, internacional, el contexto de Guanajuato, las respuestas sociales. Y quizás ahí es donde vamos a ver un poco con los tiempos, alcanzar por lo menos a que puedan ir a ver mencionar trabajos en campo o casos, ¿no? Que serían sobre todo el trabajo de la memoria en el pueblo, en la ciudad de Salvatierra, aquí en Guanajuato, y sobre el tema escolar, pues la experiencia de la elaboración de un protocolo interno o en caso de desapariciones de la comunidad de la Iberoleón, ¿no? Que ha sido otra parte. En dado caso, podemos remitirnos a materiales que les voy a pasar, etcétera, pero ojalá digamos, podamos llegar como más completo hasta ahí. Y bueno, primero mencionar, yo soy académico pues, de origen italiano, llevo 23 años en México, la mayoría de mis estudios de posgrado los hice en la UNAM, también ahí empecé a trabajar, y primeramente también como profesor de italiano, como académico y como periodista también para medios italianos y algunos mexicanos. Ahí es donde comencé a entrar en los temas del conflicto social en México, sobre todo a partir de lo que sucedió en 2006 entre Oaxaca, ¿no? La otra campaña zapatista, la APO, y ya el tema de las desapariciones históricas y las desapariciones del nuevo ciclo de violencias, así llamado guerra al narcotráfico, pero que digamos
tiene un periodo de auge desde los 90, 2000 y sobre todo con la presidencia de Felipe Calderón. Y entonces, bueno, ahí es donde nace el interés. He podido trabajar con familiares durante el movimiento por la paz y la justicia con justicia y dignidad en 2011. Y después ya me mantuve más o menos en el tema desde ese punto de vista quizás todavía lejano y ya llegando a León, he podido trabajar acá en Guanajuato y mucho, como 3, 4 años en Guerrero, en Iguala, Guerrero, con familiares de ese entorno, después y más allá de los 43, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la historia personal para decir por qué trabajo esto ahora como parte de la investigación, pero de la incidencia, sobre todo desde acá, desde ciencias sociales, ¿no? Entonces, para seguir un poco, pues, sobre desaparición de personas, hablamos de diferentes narrativas y visiones, podríamos decir, interdisciplinarias pensantes, sintientes, ¿no? Sobre qué significa y qué es, ¿no? Para no reducirnos tan solo a lo jurídico, pues el abordaje de los derechos humanos, sí, pero también de crímenes que son violaciones graves a derechos humanos, pero que son también más, que nos trastocan por sus sentidos y significados. Hay diferentes maneras de abordar y en particular la desaparición, ¿no? De personas. Ahí puse en el centro desaparición forzada y con los colorcitos yo a veces me doy a entender en el sentido de que cada uno podría ser una disciplina, un campo semántico, una serie de acercamientos que se han dado sobre el tema, ¿no? Y entonces no hay un punto de inicio ni un punto final, sino que todo es, ya empezamos por decir que es un fenómeno complejo, o sea, no lineal, no explicable con un solo factor y que va más allá de causa y efecto, sino que es una red compleja de relaciones, ¿no? Que tiene que ver la desaparición, pues la ausencia de una persona, así también a nivel común del habla, la ausencia de una persona puede ser representar muchas cosas. En Italia hay miles de desaparecidos, en Estados Unidos hay miles de missing persons o personas desaparecidas, pero lo conceptualizamos diferente allá porque el contexto en que suceden es muy, muy distinto y por eso el tema no se ha politizado, no ha entrado en la arena pública de la misma manera que en situaciones de conflicto armado, violencia estatal, narcotráfico y otros fenómenos como, por ejemplo, en Colombia, en Centroamérica, en México. Tampoco ha entrado en la historia europea o de países que a la fecha tienen personas desaparecidas como forma de represión estatal como en los años 70, 80. Ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle, pero así decirlo, es un campo contencioso la desaparición, la figura del desaparecido como tal, y por eso es también complejo y representa una serie de violencias múltiples que no solo son delitos, ¿no? Sino que desde cualquier campo, la antropología, la sociología, la historia, podemos verlas como aplicación, ejecución de violencias, quizás la máxima serie, continuidad de violencia sobre una persona, ¿no? Que es una ausencia, pero ahora sí forzada, no como los casos que mencionaba antes en otros países donde claro, tampoco es voluntaria muchas veces, pero se debe a accidentes, a, sí, eventualmente cambios de vida voluntarios, a cuestiones de salud mental y a otras situaciones que tengan menos que ver con la acción directa del Estado o de una mafia, ¿no? O de un grupo criminal, aunque también existen, pero no representan así un fenómeno tan extendido, ¿no? Así. Eh, entonces, bueno, a partir de eso, por ejemplo, desde el derecho, ¿no? Mauricio, Desde lo, perdón sí, que te interrumpa. Estamos viendo la pantalla como presentador de PowerPoint, no la estamos viendo completa. No sé si esta, ¿cuál están viendo? Perdón, esta de no, los, viendo la visión del presentador, es decir, tenemos la ventana
de la diapositiva actual y la de la que sigue. Ah, qué raro. Fíjate, no, pues así no, no creo que esté bien. Lo voy a quitar y lo vuelvo a proyectar, pero como pantalla completa, a ver, con otra modalidad, ¿Ok? porque así no se ve chiquito, ¿no? Como no se ve. Vamos a ver. Regresé por acá, pero voy a hacer cuál es de todas estas cursos. Pues sería pantalla general, proyecto, pero sí se sigue viendo así, ¿verdad? No, pues déjenme otra vez. Desde ahí mismo hay una pantallita, una de las opciones del menú que te da. Comparte igual como estabas, digamos el menú. Presentación PowerPoint Ahí. No, ya la vemos completa. Ya, adelante. completa, ok. Bueno, este es el círculo con los colores para decir que son campos de interpretación y disputa sobre la desaparición de personas, ¿no? Y entonces, bueno, me refería a nivel internacional, pues hay una narrativa grave, violación a derechos humanos como la tortura, la ejecución extrajudicial, ¿no? Y hay una tipificación ahí, es reconocida la parte verde ahora del otro lado por la ONU, la Organización de Estados Americanos. Es una categoría internacional que se ha ido forjando en el derecho, ¿no? Podemos abordarlo desde ahí y ha sido creada como figura del desaparecido, como prototipo, el desaparecido detenido, desaparecido de la experiencia argentina, chilena y del Cono Sur, ¿no? De los años 70, 80, como arquetipo, ¿no? Como tipo ideal que ha penetrado el derecho y ha entrado ya después en los años 2000 ya como la desaparición forzada, ¿no? Es decir, en la ley también mexicana, ahí la ven en azul, ¿no? Forzada por particulares, la ley mexicana de hecho recibe esa definición también internacional de la forzada, que es, ¿no? Una privación de libertad, un elemento eh, cometida por el Estado directamente o tolerada, ¿no? Por el Estado, pero cometida por particulares bajo la aquiescencia, la tolerancia del Estado, en donde después, y esto podría ser un secuestro, pero después se niega tanto la información como el paradero de la persona. Es decir, ya no hay comunicación como tal entre los perpetradores y la familia y las víctimas, ¿no? Entonces, esos son más o menos los elementos que componen la desaparición forzada clásica, ¿no? Que es eso de verde como categoría internacional. Y sin embargo, por ejemplo, el trabajo de Gabriel Gatti parte desde ese estereotipo, que luego es legal, y arranca y dice, bueno, pero en la época de los años 2000 ya hay otros actores más desdibujados que no tan solo el ejército o la policía ministerial que cometen desapariciones, las víctimas no son solo políticas, entonces hay un desdibujamiento, pero todavía en la ley, también la ley mexicana existe, ¿no? La desaparición cometida por particulares y que es por actores privados, grupos paramilitares, traficantes, grupos armados. Y ahí está el debate de, bueno, ¿qué participación tiene el Estado en ellos o para tolerar que eso suceda? Hay un debate en considera que entonces, como el Estado no actúa, como en campo algodonero, ¿no? Con el feminicidio, como no sabía y no actuó, o el Estado incluso participa o tolera, etcétera, casi todas o todas en México serían desapariciones forzadas, ¿no? Es un debate también en los movimientos sociales. En cambio, un poco más por la formalidad de la ley, diríamos, bueno, donde no se puede demostrar ni por omisión ni indirectamente que el Estado, ningún actor ha participado, bueno, es cometida por particulares, ¿no? Y eso se parece también cada vez más formas del maestro, pero para no ir tanto en esto, es, la cosa interdisciplinar es que, por ejemplo, en Morado hay también una narrativa psicosocial o antropológica sobre las desapariciones. Ya no es cuestión de si es el Estado o no, también puede ser. Es cuestión de cómo se vive el duelo, se puede cerrar un duelo, no, las preguntas son otras. Y entonces hablar de él o la desaparecida, pues usa otro lenguaje, ¿no? En antropología se habla del panorama forense,
se habla incluso de las fosas clandestinas, de qué nos dicen, qué hablan esos lugares donde fueron ocultados cuerpos y personas. Se habla de quiebra espaciotemporal, tanto de quién está presente, la familia, y tanto de quién ya no está, ¿no? Empiezan los cumpleaños a contarse del año de la desaparición. O sea, cumple 40, pero cumple 3 de desaparecido, ¿no? Así en el lenguaje de las familias. El duelo es imposible, es suspendido, se deja para después, cómo se vive, otras preguntas, ¿no? Y finalmente paso adelante para esta primera parte. Como una introducción, es complicado poder sintetizar todo esto, pero digamos, es un intento. A ver acá si van apareciendo los cuadritos. En México y pocos países más se tiene una institución específica solo para buscar, para una búsqueda de cajón humanitaria. Es la Comisión de Búsqueda, la nacional y las estatales, ¿no? Es algo que tiene Colombia y pocos más. Ahí la pregunta que la dejo para después, pero es ¿por qué? ¿No? ¿Cómo ha funcionado antes del 2018, cuando empezó a funcionar las comisiones, 2020? ¿Y por qué se tuvo que crear alguien que busca desde el Estado cuando ya la Fiscalía, ahí en azul, debería de hacer investigación y búsqueda, ¿no? Un poco se responde sola, pero bueno, se creó la institución ad hoc con un deber de coordinación, pero en donde ni la roja ni la azul en realidad habían cumplido con su acometido adecuadamente, y en donde son los familiares y la sociedad civil quienes desde los años 70, cuando menos, se dieron a la tarea de construir la institucionalidad después, de reforzar lo que ya convenciones internacionales decían, pero también propiamente de buscar y de investigar, ¿no? Sin tener las facultades, pero pues desde abajo, ¿no? Por otro lado, en México también se ha conformado un derecho a ser buscado y buscada, reconocido incluso ya por jurisprudencia, sentencias, que se le llama derecho emergente o evolutivo, o sea, el derecho de cualquier persona a ser buscada, ¿no? En caso de que justamente no se sepa su paradero, ¿no? Claro que puede existir todavía una desaparición voluntaria o simplemente la imposibilidad de comunicar. Hay dos perspectivas en la búsqueda de un desaparecido. Desaparecida es justamente quién está y está en la incertidumbre de lo que sucede y quién se fue o más bien fue desaparecido, ¿no? Según los casos. En fin, es un poco el andamiaje que hemos vivido aquí con este derecho a la participación conjunta. Sabemos del registro nacional que es una aproximación, ese registro, a la cifra real, no es la cifra, pero es lo más cercano que tenemos a nivel agregado de 116,000, casi 17,000 personas desaparecidas. Este registro se creó en julio del 2020, heredando los defectos del registro anterior que había estado cerrado casi 2 años más, desde el 18, y se volvió a abrir con otras modalidades, perfeccionado, pero no perfecto, ¿no? Ahí solo es para hablar del tamaño de esto, donde quizás pudiéramos hablar de un doble, quizás, o más en cantidades, porque está la cifra negra muy alta que atestiguan mucho los colectivos, ¿no? En el territorio. Bueno, este es un mapa un poco estático, pero en donde se ven esos, entonces invito a quien no lo conoce, ¿no? a consultar el registro. Y pasamos a la parte histórica, donde, claro, no se puede dar aquí todo el marco histórico completo, pero algún punteo, ¿no? Algún tema que nos haga después tener la curiosidad, ¿no? Basado, por ejemplo, en esta obra, la puse como portada de esta sección, pero que también estoy promocionando porque vale la pena. Hay varias, ¿no? De historia de la desaparición en México, pero quizás de las más completas que llega hasta hoy, atención, sería esta de Vicente Camilo Valle. No llega solo a los 80 porque plantea explicaciones para la época actual. Quizás leer o buscar el trabajo del informe final del mecanismo de esclarecimiento histórico que acaba de publicar, ¿no? Dentro de la Comisión de la Verdad, acaba de publicar su informe final. Sí, son 4,000, 5,000 páginas, más la parte de Eugenia Aller,
7.000, pero sí hay resúmenes y sobre todo hay volúmenes, por ejemplo, el primero en general, que es el más significativo, vale la pena. Y desde la jurisprudencia, las leyes, pues el libro verde de la ONU contiene todo el compendio sobre desaparición que tiene que ver con México en toda su historia. Entonces, eso se descarga gratis, ¿no? De la página. Pero se empieza a hablar, pero a veces es un poco arbitrario, pero digamos, de la desaparición cometida por parte del Estado moderno del siglo XX en Europa con el Tercer Reich, el imperio nazi, con este decreto Noche y Niebla del 41, que sí ya mandata la desaparición de judíos ya como mecanismo de terror, ¿no? O sea, como para generar la incertidumbre en la comunidad y en ellos como comunidad y entonces de las familias también en ese sentido marca uno de los inicios posibles. Claro que también hubo Gulag, campos de concentración y desaparecidos en la Unión Soviética como en otros regímenes, ¿no? En donde básicamente se desaparece, pero aquí hay un texto escrito, un decreto que básicamente lo menciona de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, este poema que todos, todas, imagino, han escuchado y conocen porque es muy popular en redes y en la vida de las personas, ¿no? Atribuido a Brecht, pero parece de origen de Martin Niemöller, pero habla de esa situación, ¿no? En realidad, anteriormente, incluso creo que el régimen nazi, pero que aplica en donde se llevaron a los judíos, ¿no? Y a mí no, pero no me importó, de hecho se guardé silencio, se llama, o la indiferencia, o primero vinieron, ¿no? Y pues pero nos habla mucho del tiempo actual, entonces no lo leo todo, pero no, hasta que ahora me llevan a mí, pero ya es tarde, eso es lo que otro libro reciente de los últimos 10 años en México llama el murmullo silencioso de la violencia en México, en donde por mucho tiempo eran rumores, era normalización, era a mí no me va a pasar, era se matan entre ellos, era por algo se lo llevaron, era es culpa del novio de la novia. Cuando tenemos un fenómeno estructural que viene desde los 80s, 90s en un nuevo ciclo de violencia, entonces hablamos de las mujeres de Juárez, pero es un fenómeno continuo, no es el año 94, ¿no? Y no es ese estado, es todo, es el estado de México, etcétera, del feminicidio hablando, ¿no? Por ejemplo. Pero pasemos al prototipo, es decir, hablo de prototipo porque hay autores como el mismo Gabriel Gatti, por ejemplo, que hablan de cómo ese sujeto del detenido por la policía, la gente lo ve que es detenido, que es desaparecido por un periodo, o sea, se pierde su rastro y luego reaparece, a veces vivo, a veces torturado, a veces traumado después, bien, ya no aparece, ya es arrojado al mar o muere en centros de detención, o los hijos, en caso de las mujeres, son vendidos, pero la mujer ya no aparece o aparece después, pues es la figura prototípica de las dictaduras del Cono Sur, pero tenemos en México lamentablemente la categoría vernácula. El desaparecido en México en la misma época tuvo las mismas características, ¿no? Y fueron por lo menos 1.500, 1.600 personas documentadas que vivieron esa situación temporal o definitivamente, ¿no? Entonces, bueno, para mencionar que es una categoría antigua, la desaparición forzada, el detenido desaparecido, y en un ciclo de violencia distinto, es violencia estructural, es el neoliberalismo globalizado, es la desigualdad, pero es la guerra al narco, es lo que pensamos vivir como en la época de los últimos 30 años, se da el fenómeno de manera distinta, pero con ciertas modalidades parecidas. Entonces, bueno, este es viejo el dato, en realidad, no lo he actualizado, pero solo es para decir que la categoría viaja en el mundo. Viaja, los números varían, pero en que también en la España franquista y desde la guerra civil de los años 30 tienen ya ahorita, en las últimas décadas, la exhumación de fosas clandestinas de gente que ya no se sabía dónde estaba, ¿no? Pero también grandes conflictos armados, genocidios, ¿no? Ruanda, Bosnia, Irak, pero también América Latina, sus regímenes y finalmente el fenómeno más actual que en algunos países sigue desde hace décadas, ¿no?
No voy a leerlas acá, ya hablé de los elementos, nada más las mencionamos porque son el marco internacional vigente. Uno es el del Sistema de Naciones Unidas, de la ONU, por así decir, el derecho internacional humanitario, y la otra, la Convención Interamericana, es el sistema de derechos humanos de la OEA, la Organización de Estados Americanos, pero en el contexto interamericano, ¿no? Más o menos tipifican esto, pero ven cómo es muy reciente. Luego la incorporación al derecho nacional es de 2002, la interamericana, y luego la de la ONU, estamos hablando del 2010, en donde recién vemos los mecanismos de la ONU, el Comité contra las Desapariciones, las acciones urgentes, la comunicación individual, fue por la lucha de las familias individualmente o colectivamente, ¿no? Pero lo llevaron a la práctica, o sea, del 2010 los tenemos esas herramientas de petición internacional como de ayuda, podríamos decir, o como una instancia más hasta 2020, las tenemos ya implementadas, ¿no? Esto pregunto quién es, en el sentido de que es la esposa, ¿no? Alguien quizás la reconozca, pero creo que se llama Braulia, de un detenido desaparecido, Epifanio Avilés, del año 69, en donde en realidad sabemos que la desaparición existió anteriormente, pero digamos es un caso que simbólicamente documentado como el primer caso de desaparición forzada. Y sin embargo, sabemos que no es el primero. Ese mismo trabajo que mencioné de Vicente Valle nos habla de la desaparición desde los 40, pero como una práctica más caciquil. Después ya la desaparición se vuelve práctica del Estado, pero no tan, diríamos, sistemática. Ahí viene un poco su historia, ¿no? Era un integrante, sí, de una organización que luego fue organización armada, revolucionaria, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez, ¿no? Junto con Lucio Cabañas, ¿no? Representan esas guerrillas empujadas por la violencia de Estado, ¿no? O sea, construida desde una historia de desigualdad y vejaciones tremendas a la población, matanzas como la matanza de Iguala y otras de los años 30, 50, de huelgas que en el régimen ya consolidado priista de esa época, pues generan respuestas populares, algunas ya clandestinas, ¿no? Bueno, la desaparición empieza esporádicamente a usarse junto con otros métodos, el asesinato político, la cooptación, pero se vuelve después estrategia de Estado y después ya sistemática, ¿no? Es decir, ya como adoptada, internalizada en los aparatos del Estado, ¿no? Entonces, no podemos ahondar en todo lo que sucedió, pero desde el 65 más o menos se marca, y el 68 un momento en que el Estado mexicano reacciona y cambia su tecnología de destrucción de vidas, de poder, de represión, el asalto al cuartel Madera en Chihuahua, y luego el 68 ya con Tlatelolco, y lo que le sigue, el 71, en donde ya a partir del 73, sobre todo en Guerrero, pero en diferentes estados, y según el periodo, tenemos que recordar de esta época de esto muchas cosas, pero que la represión actúa de manera diferenciada en diferentes territorios y épocas y va variando, actuada por diferentes actores con métodos distintos, en donde ya entra la desaparición, detención, desaparición forzada temporal hasta el 71, 73 y permanente después del 74, ya con planes como el Plan Telaraña en Guerrero, organizados de esa manera para detener, desaparecer y ya no reaparecer las personas, sino aventarlas al mar desde el pie de la cuesta o desaparecer en el campo militar número 1, entre otros, ¿no? Como síntesis muy escueta, y me perdonarán, igual mucha gente, claro que de ustedes conoce muy bien esta parte de la historia, pero digamos, desde el punto de vista del corte del tema de la desaparición, solamente es selectiva, en donde ya los comités en el 78 nacen ya las familias en búsqueda, pero ya como reivindicación política, claro, sus hijos eran activistas,
algunos no han sido encontrados y a la fecha siguen desaparecidos, no como la lucha de Rosario Ibarra de Piedras, desde Monterrey, pero que ya empiezan en el Zócalo de la Ciudad de México, en la época de Echeverría, como lo hacían las mamás de Plaza de Mayo en otra época, ¿no? No lo voy esto como que a detallar, nada más lo pongo para mostrar esta barrera verde olivo que a veces percibimos en ciertos ámbitos hasta la fecha, junto con aparatos del Estado conectados entre sí, va conformando de mediados de los 60 y opera plenamente a mediados de los 70 y no se desmantela realmente jamás. Ahí está la hipótesis de la explicación de una parte, claro, una parte de las desapariciones del día de la época actual, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se llama el complejo, o sea, el conjunto, el mecanismo de combate a lo que se percibía como insurgencia. El mecanismo de esclarecimiento histórico a la fecha publicó esto este año. La insurgencia era cualquier disidencia política, sexual, de género, de estudiantil, sindical, campesina, urbana popular, punk. Es decir, si la mayoría bien eran la disidencia política, armada, pues no era la mayoría de las víctimas de esa época, ¿no? Del Estado, sino que más bien eran múltiples conjuntos de colectivos, ¿no? Eso aportó. Ahora, para ir y acabar esta parte de la historia, entonces, el detenido desaparecido existe desde antes, pero se formaliza como detenido por la policía o el ejército y desaparecido transitoriamente y luego definitivamente entre los 60 y los 70, ¿no? Se institucionaliza en esta época de la contrainsurgencia como clásica. Se teje dentro del ADN, o sea, es un expertise poder desaparecer gente y todo el andamiaje burocrático porque los registraban. La DFS, luego CISEN, luego CNI y varias más, no han sido como tal reformados, desmantelados, no ha habido un proceso de justicia, etc. Entonces, muchos son herederos de esos servicios secretos o de esas policías, o bien se fueron a trabajar en el crimen autorizado, ¿no? El crimen, perdón, autorizado, el crimen organizado. Me dice que tengo un problema de conexión de internet. No sé si me siguen escuchando o no. Un momento, unos segundos, pero ya está. Adelante, Pablo. Ok, en dado caso vemos. Para avanzar, pues estas son las hipótesis que tenemos. El dispositivo siguió funcionando y los actores, ya lo mencioné, se fueron diversificando, pero llegan de un expertise militar, ¿no? Exmilitares, caiviles, formaron los Zetas. Los Zetas formaron otros grupos del crimen organizado, también en Guanajuato, por ejemplo. Y así sucesivamente, ¿no? En la Procuraduría los funcionarios no han cambiado parte de estas prácticas o lo han vivido o han vivido sus antecesores eso. Y han terminado sus carreras a lo mejor como secretarios de Seguridad Pública en la época de Fox o de Calderón o hasta la fecha. O se han reciclado como policías de otro ámbito o en la seguridad privada, que eran negocios que también tiene por ejemplo, el ex secretario de Seguridad, García Luna, o sea, solo para mencionar posibles conexiones, ¿no? Una conexión también es la guerra contra el narco, así llamada, en realidad, surgió en el 77, ¿no? Por ejemplo, cuando Gertz Manero era uno de los responsables del inicio, solo en el inicio, de la Operación Cóndor en Sinaloa, que fue una violación de derechos humanos masivas con varias desapariciones y ya mezclando la narrativa de la guerrilla en Sinaloa y del narco, ¿no? Ahí fue la primera unión de la guerra al narco y la guerra antigua de la contrainsurgencia, por así decirlo, política, ¿no? Entonces, bueno, caminos posibles y aquí termino la segunda parte. Muchos para mí, pero yo más bien les pregunto a ustedes, ¿no? De todo esto que ven acá, que lo vamos a dejar grabado, no lo voy a comentar todo, pero ¿cómo influir
en esto, ¿no? ¿Cómo se ha intentado hacer en los últimos años, en parte, igual desde los 90s, según sociedad civil, los movimientos sociales, parte de la política, creo que está consciente de estos problemas, parte no, y está metida o está dentro de. En fin, la desaparición nos llama la atención, es solamente un fenómeno transversal. Detrás de una desaparición está todo esto, están posibles caminos o pistas que podemos plantear para acercarse a algún camino, no digo a la solución. O sea, soy tímido para decir esa palabra, pero no, la cuestión de la militarización de la seguridad pública, cómo puede funcionar, cómo puede no funcionar, cómo no ha funcionado, procesos transicionales, fiscalías, que son, hay un gran punto doliente y débil, de talón de Aquiles, el Poder Judicial. Ha sido parte de un aparato, ¿no? Un aparato antiguo que no se ha modificado en esta época así llamada, digamos, de transición, reparaciones simbólicas a las víctimas, el tema de la regulación de drogas, la salud pública como enfoque, la reforma integral a la justicia, bueno, las desigualdades y causas estructurales y la violencia, cómo valorar y no reprimir más bien resistencias locales que tienen el pulso de la situación y no son escuchadas muchas veces por el nivel federal, por ejemplo, el uso radical de los derechos humanos, como sucedió con ciertos litigios, el campo algodonero, el feminicidio de Juárez, incluso con el tema de los 43, en fin, cambios que no son de un caso, sino que son para el cambio colectivo, ¿no? En fin. Paso a otra parte, aquí lo recorro, no vamos a poder como que ahondar en todos, pero frente a esta situación hace décadas, ¿no? Pero mucho más en las últimas dos, se ha desarrollado un fuerte movimiento social de víctimas, no me gusta, pero en sentido amplio, pues de reconocimiento de vejaciones, de agravios que son económicos, socioambientales, estructurales, de género y de víctimas propiamente dichas de la violencia, del crimen, pero son más o menos integralmente también víctimas de una inoperancia del Estado o directamente todavía, como vimos en la historia, todavía de violencia directa, ¿no? Llegamos a una de estas respuestas de las más disruptivas, radicales, que es las madres buscadoras, las hermanas buscadoras, los buscadores, los colectivos, ¿no? Pero que entre todos y todas son parte de una tradición de lucha que fue evolucionando, ¿no? Esta la dejo un poco como ahora la cosa del profesor de poner la línea del tiempo, difícil que lo veamos todo. Vamos a ver imágenes, ¿no? De ellas, pero pasamos de un ciclo de violencia, se le llama mucho así, que fue este de la contrainsurgencia, que ya me parece que más o menos lo hemos desglosado acá, a otro ciclo difícil de nombrar, pero es un ciclo de llamada guerra a las drogas, globalización neoliberal en lo económico, lo social, con un securitarismo y militarismo global, hay que decirlo, que es un movimiento tanto europeo como estadounidense, pero que geopolíticamente penetra en América Latina en gobiernos de distinto cuño de color, ¿no? Cuño político, ideológico, pero es otro ciclo de violencia de la llamada, le llaman algunos la guerra global, la guerra civil global, pero en fin, en México hay quien le llama a Raquel Gutiérrez o Daumari Peli, ¿no? Contrainsurgencia ampliada, o sea, ya no es la contrainsurgencia, la represión política, nada más algunos grupos, sino mucho más amplia y por muchos más actores. Y entonces, o sea, podríamos denominarla de diferentes maneras, pero ahí ven la respuesta de la reserva moral, la sociedad civil, los colectivos, los grupos sociales, que en diferentes contextos a veces los vemos porque surge. Esto solo que es lo visible, ¿no? Está 78, las madres del 78 y después, de las personas desaparecidas, Eureka, FADEM, pero también ni una más, ni una menos después, pero nuestras hijas de regreso a casa a los 90, el zapatismo, perdón, pero también ya movimientos contra la violencia en diferentes términos, ahorita vamos a ver más, pero
y finalmente el movimiento hasta el Yo Soy 132, ¿no? El movimiento de los papás y las mamás en torno de esa lucha de los 43, las brigadas de búsqueda, las nacionales, el movimiento por nuestros desaparecidos, la glorieta y así sucesivamente, ¿no? Pero es una mención rápida, yo creo que no da tanto tiempo para explicar a fondo acá, pero me gustaría llegar a otras partes y ustedes básicamente esto también lo han vivido, nada más esto es colocarlo en una línea de continuidad en el tiempo, tanto como lo han sido las violencias y como lo han sido las luchas, ¿no? Entonces, no son luchas esencialmente distintas. Acá voy a poner una que sí fue distinta de alguna manera porque fue de alguna manera las primeras marchas blancas que vimos en la Ciudad de México y en otros estados contra la violencia eran de alguna manera spin-offs o derivados del mismo partido gobernante o de élite, harta con el secuestro y harta con ciertos temas de violencia en el periodo de Fox y de la primera parte de Calderón, que son estas, ¿no? Son marchas bastante curiosas, es decir, claro, de gente indignada, claro, de gente que fue víctima también, pero en donde los líderes eran miembros de la élite que de alguna manera terminan respaldando la estrategia de la militarización y de con orden de matar de alguna manera que se veía dando desde el 2005 con el operativo de Fox México Seguro, desde los 90 con la militarización de la Policía Federal Preventiva que creó Cedillo como un cuerpo militarizado, porque fue formado por cuerpos de la Policía Militar, totalmente, un poco como una parte de la mayoría de la Guardia Nacional de ahora, pero con esa formación. Pues aquí son primeros movimientos de esa parte de la sociedad civil, que ahí está nombrada, pero que finalmente respalda un cierto tipo de estrategia y no ve tanto a las causas estructurales, sino que en Ciudad de México, por ejemplo, la lucha va en contra del gobierno capitalino, por ejemplo, y en otras partes, dependiendo, no tienen todavía como que la claridad, yo creo, ese movimiento sobre las causas estructurales de esto. Pero claro, pues hay víctimas que sufrieron directamente el secuestro, cuando el secuestro todavía era un negocio de Estado, no se veía así. En la Ciudad de México lo era totalmente, ¿no? De Estado a diferentes niveles, no solo el federal, sino el de la propia ciudad. De alguna manera la policía, ¿no? Pero y del Estado de México también. En fin, en la época de Calderón surgen otros movimientos ya en reacción, ahora sí a una escalada estructural de los homicidios dolosos, sobre todo, y de las desapariciones como nunca antes, en términos de escalada, o sea, de crecimiento, no en términos cuantitativos, que ahora tenemos el número más alto en realidad. Entonces llegamos al movimiento por la paz, con justicia y dignidad, que politiza realmente el tema desde abajo, en alianza con una red de redes de asociaciones, esto basado en la experiencia del poeta Javier Sicilia, con sus altibajos, pero logran de alguna manera trabajar una ley de víctimas que no se aprueba en el momento de Calderón, sino después, con Peña Nieto, ¿no? Entonces, los brotes son múltiples y siguen. Hay otras vejaciones grandes como la APO en Oaxaca, Atenco, la otra campaña, pero y los feminicidios que siguen. No voy a poder mencionar a todos, nada más lo más emblemático en tema de desaparición, podríamos decir que son estos, los 43 que sigue a la fecha y que muestra la podredumbre, digamos, de los aparatos estatales de esa época de la contrainsurgencia en Guerrero, que fue un epicentro de los varios hasta la fecha, ¿no? Y luego ya el movimiento como tal se duplica, se replica, ¿no? Este es los primeros papás que pude entrevistar para un trabajo de periodístico en 2011. Todavía buscan a su hijo, Alejandro, que por casualidad, ¿no? Di con su caso, porque yo compraba piezas de computadoras para la mía, su mejor amigo de Alejandro vendía esas piezas, era un CompuDoc, ¿no? Un doctor de computadoras de Chilango, y él y con este amigo iban a veces a la frontera. En esa época ya de 16,000 desaparecidos que nunca hubo registro, se filtró ese dato en la época de Calderón, pero ya eran 16,000, no se sabía públicamente, pero filtraban, 4,000 eran de esa carretera, ¿no? Monterrey, Nuevo Laredo, Reynosa.
le llamaban un triángulo, ¿no? De las Bermudas, pero ese término no lo uso formalmente porque es un término estigmatizante y que revictimiza, ¿no? Como si desaparecieran en la nada, cuando sí había retenes de Policía Federal ahí en esa época que permitían, autorizaban el crimen de los Zetas y otros grupos para desaparecer gente, ¿no? En fin, eso se desborda en el sentido de que ya en 2014 empiezan nuevamente a buscar, pero ahora sí como brigadas de búsqueda en fosas, ¿no? Esto de, perdón, buscaré hasta encontrarte en Iguala, luego el Solecito de Veracruz, las rastreadoras de Sinaloa, y la búsqueda como tal se feminiza en el sentido que aquí todavía le llamaban el movimiento de los buscadores, hubo un libro de proceso, los buscadores, pero inmediatamente se visibiliza el tema también de ya las rastreadoras de Sinaloa y cómo el 90% de los colectivos eran integrados por mujeres buscadoras, ¿no? Y es ahí, 2014-15, que podemos decir es su marca otro hito importante. Acá estamos en Iguala, los localizados, los que se buscan, los que están ya en fiscalía del colectivo y todo lo contracultural, como Huellas de la Memoria, una de las primeras exposiciones colectivas, itinerantes, social, global, de la desaparición mexicana en todo el mundo, porque fueron llevados estos zapatos realmente en caravanas en todo el mundo. Acá, un poco por los tiempos, y desde Guanajuato, que es mi lugar de vida, de trabajo, de compañerismo, con quienes integran este curso, ¿no? Un bordado justo trabajado por las colectivas en Guanajuato, ¿no? Les va a hablar Sandra Estrada de este trabajo maravilloso en decenas de ciudades con el bordado, la reocupación del espacio público, pero, y otro trabajo, por ejemplo, empiezo por lo contracultural, digamos así, pero ahorita vemos algo de los datos, pero no me interesa tanto como que aturdirles con tanto dato, pero vamos a ver un poco las buscadoras que han hecho, porque Guanajuato esto no lo tenía de manera visible, pero lo tenía en centenares y miles de desaparecidos en 2012, en 2014, pero no se veía, y de fosas clandestinas también. En 2018, ya con la escalada de homicidios, también cierta politización, claro, entre en ese ping-pong federal estatal con Guanajuato, lo visibiliza, pero por un lado no nos dan a entender qué pasa, ¿no? Con la mañanera, con las respuestas desde acá, era bastante una cortina de humo, basada en datos, sí, pero que no nos deja ver del todo, ¿no? Entonces, este campo nos alimentaba, ahora aquí los buscamos o nos buscan. Frase Daniel Area, dentro de un proyecto común, participamos también en la Ibero León, ¿no? Que es el recetario para la memoria Guanajuato, de fotos, como acá ven, de comida, pero de comida de quien estás esperando, la comida favorita del ser querido, ¿no? Esto no lo voy a poco explicar como tal, ¿no? Para que no se espanten, pero son mis cuadritos de los colores como el inicial, del contexto tan complejo en donde yo trato de hacer como que dar cuenta un poquito de esa cortina de humo, desentrañar algunos elementos en red, ¿no? En donde, ¿qué tenemos? El lado azul, azul y blanquiazul de la hegemonía del PAN, de un partido político solo que aquí controla todo absolutamente desde hace más de 3 décadas, que claro, que incrusta prácticas, instituciones, para bien y para mal, ¿no? Y que finalmente tiene ya sus redes bien consolidadas, dentro de las cuales no podemos no mencionar que hay redes criminales, ¿no? O sea, no operan en la nada, ¿no? Entonces, bueno, es la parte azul, incluyendo sectores de la iglesia que hay de todo, ¿no? Bases, pero también, claro, sectores más conservadores, ¿no? Aquí una de la guerra cristiana y del sinarquismo, ¿no? A quien no está familiarizado con el Estado, yo no lo estaba, me lo aprendí en esta década, pero bueno, la parte roja en donde hay una seguridad cogestionada, compartida, total, en igual medida, pero quizás con preponderancia de lo federal, Guardia Nacional y Sedena, con una presencia numérica incluso superior por año, según, a los efectivos de policía municipal y del Estado. A veces ha habido un mando único estatal en que han tenido que disolver la policía municipal por
En Italia se dice disolución de la policía o de la alcaldía por mafia. Pero acá, digamos, está esa figura de, pues, por infiltración del narco, pero lo politiza mucho más decir por redes macrocriminales, ¿no? Más que por infiltraciones. No es una infiltración, es el techo que se cae. Entonces, bueno, y cárteles que se han vuelto grupos armados de ocupación territorial itinerantes que se van de un estado fronterizo a otro, que operan con armas de alto calibre, en camionetas de rediles, y que no trabajan drogas nada más, sino hidrocarburos, extorsión, recursos, logística, protecciones, es decir, al estilo de como lo hemos visto en el pasado en otros estados, con los Zetas, con Jalisco Nueva Generación, que también está por aquí, ¿no? Pero las causas estructurales, un modelo socioeconómico bastante boyante como crecimiento, pero boyante en dos fenómenos, las desigualdades en plural y la segregación socioespacial y el crecimiento de las ciudades cada vez más excluyente, ¿no? En fin, migración y un crecimiento desbordado de desapariciones, aparición de fosas más bien, ahí es donde varios aparecen, y se tratan las colectivas de que se les dé dignidad e identificación, pero ahí hay miles, y en fin. Esto lo voy muy rápido. ¿Qué me interesa de esto? 7 veces más personas desaparecidas en cifra oficial en 6 años. No, los números son números, pero pues son, o sea, imaginen el efecto amplificador en el tejido social de esto. Esto es lo que quiero decir acá. Luego podemos, ya lo dejo para que vean, esto es parte de un informe que estaba, a ver si se ve el link para que lo tomen. No, ahorita vamos a ver el link, está en la página de la Ibero, que es producto de este proyecto de investigación también, como buena parte de lo que ven aquí. Bueno, este es el histórico, nada más para visualizarlo, ni voy a contar ni decir. Las fuentes nunca son únicas porque antes era un registro, luego lo estimamos nosotros con un trabajo muy difícil de solicitud de información, luego llegó la Comisión Nacional con pocas personas en el registro, luego más, y la Fiscalía siguió dando datos y los interpretamos hasta llegar a 4.200 personas y a mapear también el tema de las fosas acá en este trabajo. Ahí está, Centro de Datos Iberoleón, es un micrositio que les invito a visitar. Esos son datos pues muy fuertes, ¿no? De las fosas en 15 años que casualmente, y lo digo realmente, no irónicamente, pero sí coinciden con la Procuraduría y la Fiscalía de Casamarripa, por los últimos 3 sexenios también. Frente a esto, pues se organizan, y voy rápido, decenas, ya 25 colectivos en 4 años, con más de 1.000, seguramente familias y miles de personas aglutinadas, ¿no? Esto solo para ver la emersión del fenómeno que no había. Había solo dos, en 2010, 2011 nacieron, pero pues fueron surgiendo de esta manera. Sobre todo, el mapa de la resistencia o de colectivos coincide con las macro y micro áreas que detectamos en nuestros análisis de contexto, sociales, académicos, porque la autoridad no los hace, los oficiales, me refiero, con que coincide corredor industrial, ruta Querétaro, Puerto Interior, Silao, Guanajuato Capital, León, Pueblos de Rincón, frontera con Jalisco, frontera, eso lo van a ver mucho durante el resto del curso, pero ya con casos prácticos de cómo los colectivos lo viven y lo trabajan en Acámbaro, Salvatierra, Yuriria, que es Michoacán, Pénjamo, en donde entre fenómenos antiguos de estos grupos criminales, pero también de grupos paraestatales y policías, fenómenos más nuevos, la migración, emigración y el regreso intermitente y el desplazamiento de personas, y fenómenos más actuales como las fosas clandestinas, pues hay un contexto muy fuerte y el Laja Bajío, que es la más violenta, yo creo que de las regiones del país. Esto se da en un contexto en que también los ataques son contra, sí, toda la población, pero quienes están más expuestas por género, por trabajo social, por visibilidad, por estar en contextos de alta violencia de por sí. Son muchas de las buscadoras y por eso hemos documentado, bueno, oficialmente 5, 6 casos con un buscador,
pero otros 3 del 18, pero digamos por lo menos 9 asesinatos, pero en donde pues se da un fenómeno complejo de desplazamiento, amenazas, ¿no? Aquí vemos alguna reivindicación justamente de quiénes son, eran, y una permanece desaparecida, ¿no? Bueno, frente a esto, también en Guanajuato ya no correspondientes tanto con esos ciclos de protesta que vimos en las imágenes anteriores, pero les muestro otras de aquí, bien poquitas respecto de todo lo que han hecho en 5 años y que hemos tratado de un poco acompañar, documentar, apoyar desde lo que podemos hacer, pero que han hecho prácticamente que el repertorio de la acción colectiva que se vive en el país se ha vivido aquí, pero concentrado en 4 años, ¿no? 5, podemos decir, las brigadas independientes, los actos en Ciudad de México, llevar las fosas simbólicamente y materialmente allá, eh, fuera de fiscalías, también hay mosaicos ya de azulejos, las marchas en mayo, el 11 de mayo, el 30 de agosto, los aniversarios de los colectivos y de los casos más emblemáticos, en un contexto de hasta 2020-21 de negación estatal de los desaparecidos y después ya cuando no pudieron, de las fosas y cuando no pudieron, asumen el problema y hasta se vuelve una medallita que se puede colgar de alguna manera, pero que no para. Esa es la medallita, sí, pero como que las autoridades locales, en especial la fiscalía, no han dado como que resultados suficientes. Han cambiado, sí, han tenido mesas de trabajo, sí, pero podemos ver a fondo ese proceso, pero también como parte del proyecto hemos trabajado en acompañar acciones urgentes, que son esas acciones de la ONU, y trabajo con las mesas de trabajo de autoridades, que han sido muchas, por tantas que han sido, a veces parece que van bastante lentamente, dependiendo de los vaivenes de los funcionarios o políticos, ¿no? Ahora se abre un nuevo sexenio, hay nuevas promesas, estamos en la espera, pero más que nosotros en la espera, claro que están en la espera de encontrar a su ser querido las miles de familias de Guanajuato, ¿no? San Luis de la Paz. Les invito a buscar también esta canción, Así te buscaré, la otra canción, Ramón Ramos Presente. Son acciones que una hemos desarrollado desde acá y otra de la compañera Sandra Mercado, ¿no? En busca de su hija, que ya afortunadamente la encontró, pero pues sigue la lucha con su colectivo, ¿no? O sea, Así te buscaré ha sido parte de este proceso en plena pandemia, un movimiento que se ha desarrollado en esa época basándose en Zoom, WhatsApp, pero también búsqueda de campo sin problemas en el sentido de, pese a los brotes enormes de COVID que ha habido acá. Plantones, marchas, misas, actos simbólicos, ¿no? Murales y recuperación de sitios. Acá es el caso que quería yo mencionarles para cerrar, porque es muy emblemático. Tiene que ver también con esa pedagogía que ha ido creando el grupo de Salvatierra, Ángeles de Pie por Ti, después de que allá se encontró la fosa, el sitio de exterminio, ya realmente le llaman más grande, de las más grandes del país, pero en 2020 fue de la más grande de Guanajuato, 80 personas inocentes sepultadas clandestinamente en fosas diacrónicas, o sea, fosas que se desarrollan a lo largo del tiempo. O sea, no es un hecho como en un acto de guerra en Yugoslavia, ¿no? En la ex Yugoslavia, ok, hay una invasión y en una fosa común sepultan a las personas ejecutadas extrajudicialmente. No, aquí estamos hablando de un patrón de impunidad que duró cuando menos 2 años, muy cerca del centro histórico, que entonces fue vergüenza nacional, pero para las autoridades que sabían, no actuaron. La gente bajo miedo estuvo viviendo en ese contexto y lo descubren las familias en búsqueda en 2020. Y marca un momento muy peculiar de la historia, por lo menos la historia del Bajío, la historia local, la comunidad, ¿no? Aquí es Salvatierra, está ahí, abajo de Celaya, media hora, y arriba de Michoacán, ¿no? El Cuitzeo, el lago de Cuitzeo. Aquí quieren construir ya un sitio de memoria desde 3 años que están pidiendo eso, lo acompañan
varios, o el Ibero León, pero también el Serapaz y otros actores, y la Plataforma por la Paz, aparte hemos estado involucrados en algunos de los procesos, pero pues ahí es un trabajo de memoria que dura desde hace más de 4 años, la reapropiación del sitio, las misas, pero también otros actos desde fuera del Estado han venido, foros, búsquedas nuevamente ahí mismo. Todavía se detecta que el sitio puede ser usado y el colectivo quiere secuestrarlo, pero al crimen organizado, que ya no se use. Estos son los profes de Salvatierra, ¿no? Mamá y papá de Lupita Barajas, de Javier Barajas, él asesinado por encontrar a su hermana en 2021 y ella encontrada justo en 2020, identificada en el 21, en ese sitio de exterminio que quieren transformar en un jardín de la memoria para la no repetición. Y ha sido una lucha tremenda. Vamos a ver cómo se desarrolla, porque no solo por cuestiones inventadas por parte del Estado de dinero, que no hay, la camioneta del presidente municipal cuesta el doble que el predio, o sea, 1,5 millones de pesos. Entonces, no ese es el problema, es que hay una disputa implícita o explícita por la memoria y lo acontecido en ese lugar y el papel que debería ser reconocido, aunque fuera de omisión o desparticipación de alguna forma de las autoridades, sobre todo las locales, pero en general del Estado, ¿no? Eso es un tema espinoso, difícil, pero reconocer eso quiere decir que las víctimas justamente encontradas ahí serían, pues, no culpables, ¿no? Porque han sido estigmatizadas, criminalizadas y siempre hay sospecha de que algo tienen que ver y en cambio la pedagogía contraria que está construyendo el colectivo es: acá hubo una omisión estructural que conduce a las personas también, en ese caso, a la penetración de crimen organizado en la comunidad. Hubo perpetradores, sí, de un grupo criminal, pero con omisión de la acción de policía municipal, incluso hay víctimas de la misma policía municipal y con un consentimiento por parte implícito del Estado, ¿no? Entonces es diferente que decir a los que estaban ahí finalmente tenían algo que ver, sino que la culpa no es de las familias, ¿no? Sino que es de condiciones estructurales y del propio Estado en diferente medida. En fin, para ir cerrando, acá les recomiendo también puedan ver este corto documental que cuenta esta historia y que pueda, como decir, ser incorporada a parte de la memoria colectiva, no solo de Guanajuato. Pues ahí hay un tema. El mecanismo de esclarecimiento histórico de la Comisión de la Verdad recomendó justamente que toda esta historia que se va construyendo, que parte de la memoria oral vivida, de la prensa, de todas esas fuentes que yo aquí mostré, como porque son parte de mis fuentes, se incorpore justamente a lo que son los programas de estudio y los trabajos comunitarios de memoria, pero que también tengan que ver con la propia didáctica. Es una recomendación al Estado mexicano, el mismo SED ONU, o sea, la ONU en sus recomendaciones al Estado mexicano y en sus visitas que ha hecho por acá, siempre lo ha recomendado la creación de tipos de cursos diplomados, quizás diplomados como este, quiero imaginarme un poco así con el anhelo de que pueda servir y de materiales que puedan funcionar. Entonces, por eso también está el micrositio de este proyecto de CONACYT y estos otros productos que si bien no están directamente conectados, sí lo están indirectamente y como parte de un conjunto de vivencias, trabajos de todo el equipo que creo que no se desligan uno del otro, ¿no? O sea, no se separa un trabajo de otro y que se basan en esa relación bonita que se ha venido creando con las familias aquí, ¿no? Muchos, ¿no?, han participado en estas búsquedas igual de nosotros, nosotras, y ha sido ahí donde se creó ese conecte, esa comprensión recíproca, ¿no? Y que genera ese tipo de materiales. Yo lo dejaría hasta aquí por los tiempos, solo les menciono esto, lo que se puede buscar. No pongo muchas gracias del final, pero esto es simplemente lo menciono para decir que existe y para que eventualmente podemos estar en contacto si en otras escuelas, aquí hay maestros, maestras, pues hay esa exigencia. ¿De qué sirve esto? Es una guía básica de actuación
para el equipo que estamos de intervención en caso de desapariciones y las autoridades universitarias y los coordinadores, las coordinadoras en caso de desaparición de alguien de la comunidad. Define lo que es comunidad, define cómo actuar para no generar confusión, porque la verdad nos alcanzó. Nos alcanzó aquí en la misma Ibero. El ITESO de Guadalajara tiene un protocolo parecido, de ahí hemos tomado, claro, una adaptación total a lo que es la realidad de la Ibero León, más chiquita, y la realidad, sin embargo, distinta también de Guanajuato y de León, ¿no? Donde puede pasar esto. Entonces, bueno, es una recomendación, pero esto detona crearlo un principio pedagógico, una pedagogía dentro de la universidad, porque se tiene que socializar, lo tienen que trabajar internamente, lo tienen que replicar, y eso sensibiliza hacia la desaparición, hacia la búsqueda, hacia quienes están en este universo ya tan complicado de instituciones, que los derechos humanos, que la comisión, que la fiscalía, etcétera, en cada estado, ¿no? Entonces, bueno, era solo para concluir, no quería dejar de mencionarlo, ya pasamos poquito de una hora, entonces aquí lo dejo, espero podamos interactuar acá con dudas, preguntas. Un abrazo mientras quito esto, bueno, abrazo no, que no me voy, pero voy a ver si puedo quitar la presentación. Gracias de nuevo por el aguante, la escucha. Muchas gracias, Fabricio. Gracias por este recorrido histórico y esta mirada general hasta llegar a cómo se puede comenzar a pensar el tema de la desaparición como un país con el espacio, la importancia que tiene abordarlo desde los ámbitos educativos, ¿no? Sobre todo me parece que es clave para la discusión que podamos tener esta recomendación de que la desaparición debe ser un tema a abordar no hasta que sucede un caso, sino como una comprensión del estado de la sociedad del país en el que estamos, ¿no? Y que eso permita tener más herramientas para hacer un abordaje si lamentablemente ocurre una situación y sobre todo para contribuir a la desestigmatización que existe, ¿no? Cuando ocurre una situación de desaparición. Entonces, abrimos una ronda de preguntas que tengan para Fabricio. Por la dinámica, les pediría que apliquen la mano levantada y vamos asignando en el orden que lo apunten, vamos asignando las rondas para que puedan participar y hacer las preguntas que les surjan. Entonces, bienvenidas. Adelante, quien quisiera comenzar. Ay, hola, Sí, sí, adelante. perdón, es que me dejaste sin palabras y cuesta mucho trabajo eso. Yo estoy en Jalisco y bueno, digo que no sé qué preguntarte porque me quedé con una sensación que ya viene ahí haciendo años, ruido en mi ser, de no ser ajeno a lo que pasa y no porque me sea cercano, no. Mi primer acercamiento fue con una alumna en la primaria que a su hermano desapareció, ¿no? Lo comentaba el otro día en la charla de Carlos, y eso me conectó más cercano. Y la chica se llama Daniela, su hermano no recuerdo, pero nada más desapareció en una camioneta, ¿no? Y en Jalisco pues tenemos muchos casos, o sea, vivimos una situación muy, muy, muy delicada. Pero me recordé y te estaba escuchando lo difícil que es que te platican como maestro y no saber qué hacer. Entonces me conecté con la última parte. Ya no estoy trabajando con niños, adolescentes, pero era, maestras es una angustia, o sea, y la niña, pues, a partir de ahí hasta el terminó su escuela, ella sí, pero terminó el ciclo escolar y el hermano nunca no apareció. No puedo decir después, pero era una incapacidad de mi parte y de la escuela de que pues pasa y le pasa a ella, pasa a esa familia, no nos pasa a la escuela.
y era ella y se han ido multiplicando los casos. Entonces, más que pregunta, nos hiciste una propuesta muy, muy interesante de revisar esa guía básica, es decir, si este es un problema estructural y no nos tenemos, perdón si no digo las palabras adecuadas, no nos tenemos que acostumbrar a él, pero está aquí. ¿Cómo abordarlo de una manera más, pues más sensible, ¿sí? Porque hay casos en los que, este que nos comentaste y otros, por decirlo así, de quienes sí regresan, pero la mayoría no regresa. Y ese duelo y ese vacío a los maestros y a las maestras, pues de alguna manera nos acontece, ¿no? O sea, o son papás o los niños saben, las niñas saben, porque también supimos de otros casos del norte del país, de niños que se dedican o que son parte del trabajo de sus papás de sustraer a las familias. Es decir, estamos viendo las dos partes, está sucediendo, ¿no? Aquellos niños que en su casa es la forma de vivir y de llevar el recurso a la casa, y los niños y las niñas que están viendo que sus papás no regresan. Entonces me dejas en una encrucijada muy profunda, muy difícil, que está y que bueno, que en medio de toda esta gran información que haces una síntesis muy precisa, yo noto esa parte. No sé si acostumbrarnos o cómo manejarlo de una manera pues más sensible en más chicos, en más grandes, en educación superior, porque también pasa, ¿no? Entonces, también la otra parte, los niños y las niñas que la forma de vida del sustento de su casa es la que duele y que estamos documentando. Es tan complejo como eso. Gracias, gracias, nada más. Hay una mano levantada de Ana. Gracias, Ruth, por el comentario, la pregunta. Hay una mano levantada de Ana y hay una pregunta que leo ahorita en el chat. Si te parece, hacemos tres contestas y vamos avanzando, ¿no? Entonces leo rápidamente. Dice en el chat María Guadalupe Soto. Buenas noches, en este momento no puedo activar el aula. Me llamó la atención los lapsos de tiempo tan prolongados que llevan algunas búsquedas. Mi pregunta es si después de cierto tiempo jurídicamente expiran dichas búsquedas. Gracias por compartir. Ana Cortés, ¿quieres encender tu micrófono? Sí, muchas gracias. Igual que la compañera, o sea, creo que siempre es un tema muy complejo, impactada y creo que siempre deja silencios por pues, todo lo que atraviesa el tema, ¿no? Yo soy del estado de Morelos y pues evidentemente ese es un tema que ha golpeado mucho acá, las famosas cosas de Tetelcingo y bueno, varios procesos que se ha vivido aquí en el estado con colectivos de búsquedas y quería como preguntar si existe como algún, no sé, directorio para también ubicar a los colectivos, no sé si por estado o por pues sino como por estado, justamente porque creo que pues estas pedagogías se construyen pues colectivamente también, ¿no? Con lo que está pasando contextualmente en cada uno de los estados. Digo, entiendo si no existe, también sé que a veces son por temas de seguridad y que persecución y por algunas cuestiones que he visto que aquí ha pasado en el estado de Morelos, pero igual si hubiera uno estaría creo que maravilloso y creo que también desde ir construyendo pues también colectivamente con los colectivos, ¿no? Y ya, esto es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Digo, trato de dar una respuesta o alguna consideración ahí y está muy bien, incluso si no son propiamente justamente preguntas, sino lo que nos suscita, porque efectivamente muchas veces después de hablar del tema, queda como un momento de pasmado, ¿no? De vacío. Eh, pero también abruma el tema como tal y la información. Entonces es muy legítimo simplemente comentar. Yo llegué, ahorita me volví a acordar y a veces lo menciono, a veces no, pero lo que decía Ruth, yo llegué a la desaparición como tema, en realidad mucho antes, sin saber que era una desaparición. Pues, o sea, lo ves de otra forma, estando como italiano en 2003, yo tenía 26, y en el verano fueron de mi mejor amigo allá, sus papás y los tíos, o sea, dos parejas, y el tío nunca regresó de Yucatán, salió
a dar una caminadita temprano en la mañana antes de ir a un sitio arqueológico y jamás regresó y jamás lo encontraron. En 2003. No se sabe si fue un accidente, si lo secuestraron, si lo querían extorsionar, si le pasó algo y entonces se murió, no se sabe, ¿no? Mi primer acercamiento fue, como yo sabía español, estaba en Italia, hablar, hacer lo que o sea, hoy le llamamos la búsqueda en vida, la búsqueda individualizada, ¿no? Se creó todo un andamiaje, un lenguaje, pero finalmente era yo que hablaba a los hospitales de Yucatán y a los puestos de policía a ver qué con mi español estaba aprendiendo, a ver qué conseguía de algún extranjero ahí. Esa era una búsqueda, ¿no? Se me impacta mucho y me impactaba mucho verlos en el metro y era una situación pero bastante limitada, ¿no? Que en 2002, 2003. Ya llego, pues estamos en otra realidad, entonces creo que cualquier maestro, profesor, así me pasó cuando me pidieron asesoría, aún estando en el tema, no es tan fácil asesorar a alguien. Otra profesora que también es estudiante, por ejemplo, aquí de la maestría, me pasó en Lagos de Moreno, y aún conociendo el tema y siendo maestra, no tenía como herramientas o bien cómo asesorar a una estudiante de allá. Entonces yo creo que la finalidad del propio curso y seguirlo hasta el final va a ayudar mucho en eso. Se van a tener más contactos, más herramientas, más casos discutir. Aquí podemos discutir casos, ¿no? Creo que más que preguntar técnicamente de la guerra sucia o de la ley de desaparición también, ¿no? Pero puede ser muy, muy como importante poder ver esos comentarios nos ayudan como que a conocer. Entonces, bueno, respondiendo más a la pregunta, sí, yo creo que sí, ya cualquier referente de la comunidad, aunque sea la clase, la comunidad universitaria, la comunidad afuera, como puede ser cualquier representante social, el maestro, el cura, etcétera, ¿no? Y la líder de algo, de vecinos, de una colectiva, etcétera, debería conocer también de esto porque ya es parte, lamentablemente, de nuestra realidad estructuralmente. Puede que en tu región, en tu estado, no se esté dando mucho este tipo de violencia, a lo mejor se den otras, pero que al viajar en una carretera tengas que saber qué hacer. Y hay gente incluso que recomienda tomar las precauciones en caso de desaparición. Parece un tabú en algunas familias, pero en otras no, platicarlo. Tener ahí algo genético tuyo para una identificación, tener ahí más bien los contactos básicos que hay, o una ruta de acción. Y para eso hay manualitos que se descargan en PDF del Centro Pro, guías básicas que se pueden leer en 2 horas, en 1 hora, o platicar con colegas del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, de ideas, de fundar las principales ONGs, ¿no? Del campo. Ya con eso uno rompe ese tabú, lo platica y de una manera más amigable. También hay videos y canales. La escuela puede usar todo eso y generar sesiones transversales que aquí hemos hecho en diferentes espacios, aunque no son tan sistemáticas. El Instituto Lux, que es la prepa de la Ibero, sí nos llama más. Por ejemplo, hemos ido 2 veces al año con los papás de familia, padres de familia, y con grupos de estudiantes de la secundaria y de la prepa. Pues claro, se prepara diferente el tema, hay videos didácticos. Hay uno que recomendaba, lo pueden buscar así, los 7 mitos sobre desaparición o los mitos sobre desaparición. Les van a aparecer 2, uno de Colombia, uno de México. Están muy bien. Están los de la Comisión Nacional de Búsqueda para Niñez, pero sí es una encrucijada y creo que es el gran sector del cual yo confieso no ser tan experto como mis colegas que están en este grupo del PRONACE sobre NNA, como se dice, no es algo negativo, es niños, niñas, adolescentes. Hay un protocolo y hay cursos sobre ese protocolo nacional, pero más que eso tan es de las autoridades realmente, es para exigirles. Hay protocolos, pero es para exigir. Uno no lo vas a aplicar, pero conocerlo es bueno. Pero más bien sí es un trabajo todavía que queda mucho, mucho por hacer hacia adelante, ¿no? Pero bueno, yo más o menos me he movido así, les asesoro como puedo, voy y claro, porque tengo esa trayectoria, pero también sin tenerla, pues haría
algo como proxy, comentarios, manuales, algo así, algo muy humano también simplemente que se puede dar y luego ya canalizar con colectivos, autoridades cercanas, a lo mejor, en dado caso hay que ver qué relación hay ahí, autoridad, pero pues la asesoría ya es otro tema, pero justo aquí dentro del IBM tenemos este protocolo que nos ayuda a ubicarnos para no equivocarse y luego hacer un análisis con más personas, ¿no? De lo que dice María Guadalupe, me llamó la atención los lapsos de tiempo tan prolongados que llevan algunas búsquedas. No, ahora la desaparición forzada, yo dije ahí, ¿no? Por ley es un crimen imprescriptible y prolongado, o sea, se comete en cada momento en que la persona está desaparecida, se está cometiendo el crimen. Entonces no prescribe, no vence y la búsqueda es una obligación de todas las autoridades del Estado mexicano, particularmente de la Fiscalía y la comisión de búsqueda. Por eso son dos instituciones que lo deben de hacer. Y es un derecho de la persona a ser buscada perennemente hasta dar con su paradero o identificar algo de ella con vida o no, pero algo certero, no al 100% identificado por algunos de los métodos forenses que hay, incluyendo el genético, pero no solo. Y no, es la búsqueda nunca caduca y siempre se puede reclamar y pedir todas las diligencias previstas en los protocolos y la ley para una búsqueda. Aún habiendo pasado 20 años, 40, 50, de hecho sí las hay. Sí se realizaron búsquedas en Guerrero, en este trabajo de la Comisión de la Verdad de Guerrero, que fue más antigua, de hace 10 años, y la nueva, que acaba de acabar, ¿no?, su mandato, pero también las hay y deben de seguir en campos militares, en tierra, en indicios de todo tipo, ¿no? Entonces eso sí, esto cuenten con que es un derecho, es una cosa que hay que exigir y nadie le puede decir, no, ¿para qué buscas? Ya pasó un año, ¿para qué pones la denuncia ahorita? No, no, no. No hay tiempos mínimos para una denuncia, o sea, media hora suficiente, un minuto suficiente, y ahí se ve si viste incluso que llevaron a la persona, o incluso si no la viste. Si está incomunicada, mejor que después se descubra que estaba en algún lado y que viene y regresa, que no denunciar, lamentablemente en un contexto actual. En otro país, te diría, a lo mejor en Italia, en Suiza, ¿no? Dices, no, bueno, espero unas horas porque acá ya en muchos contextos la gente no se espera mucho para ir a denunciar, no, no debería. Y la búsqueda es inmediata también, ¿no? Bueno, espero haber despejado duda. Y la otra era el director de colectivos. No, no, por motivos de seguridad no es tan prohibido. Es decir, por ejemplo, buscando acá, yo sabía que hay un directorio en algunos de estos manuales, varios, de instituciones o de ONGs, está el manual con todos los contactos. Pero, por ejemplo, te puedo poner aquí de la red, acá no están solas, aquí en el chat. Si no, están en redes sociales también. Tú por estado vas a ir escarbándole un poco y buscando. Y hay directorios en redes sociales de Facebook, o sea, con las familias ahí incluso por estado y ves cuáles son los más activos para poder dirigirte a ellas y en qué redes están. Hay una red que es Red de Enlaces Nacionales, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos con su página, si tienen directorios ahí también, lo buscas en Twitter X o en Facebook, o sea, colectivo buscadoras o colectivo desaparecidos Chiapas, no, te van a aparecer. Ahí mismo creo que es el método más rápido y mejor sería hasta, yo diría que el Facebook. Pero acá vienen directorios formales y ya leyendo esas guías, PDFs, así, sí hay unas que lo traen, no me acuerdo cuál, tendría que verlas, aquí las tengo física, no voy leyendo. Al final viene, directorio de Morelos y así. Pero ya teniendo, mira, teniendo ya algunas de tu estado cercanas, amigas, y ojalá las apoyen y estén participando con ellas, ellas tienen, no, o sea, ellas lo mandan luego a la red de Jalisco, de Nacional, para buscar a alguien rápido, ¿no? Con las fichas, y así como hacemos, ahora sí la promoción, aquí lo pongo, pero en ese Twitter que tenemos, Desaparecidos Guanajuato, es de SAPGO, arroba, y plataforma Paz Justicia, también arroba, son para eso nacieron también, ¿no? Para difusión. Bueno, esos son más, pero podemos seguir comentando ahora temas.
Muchas gracias. Abrimos una ronda más. Si quieren participar, por favor pueden levantar la mano o poner el comentario en el chat. Les comparto que voy a compartir en el mismo chat un enlace para asistencia, para quienes estén interesados en la Hola, no sé si constancia. me escuchan. ¿Sí me escuchan? Sí. Hola, buenas noches. Ya, Pues igual permítame que que los compañeros, igual pues te quedas con la reflexión, ¿no? Muchas gracias por la conferencia. Y mi pregunta es, como en el sentido de la primera acción que como institución educativa debemos hacer, ¿no? Sobre todo para romper estos tabúes y estos miedos que a veces existen por el miedo a involucrarse o por el miedo a poner en riesgo a la comunidad, tanto de estudiantes como de docentes. Lo comento en el sentido de que pues algunas IES estamos en mucha cercanía con la comunidad, ¿no? En los contextos donde se dan el manejo de varios tipos de violencia, ¿no? Y que pues incluso personas de este contexto forman parte de nuestra matrícula. Entonces, en ese sentido, ¿de qué manera nos podemos involucrar o de qué manera podemos ver el miedo de algunas autoridades para poder involucrarnos, ¿no? Desde el sector educativo? Esa sería mi reflexión o mi pregunta que me llevaría. Gracias. Bueno, igual acumulamos dos participaciones más si quieren. Les comento que en el chat ya les puse un enlace para, es un formulario de asistencia, muy sencillo. Y están interesados en la constancia, en el correo que recibieron al registrarse, están los datos y los costos, solamente para quienes quieran la constancia, ¿sí? Entonces, bueno, ahí les dejo el enlace. Claro, la idea sería que al final de todo el curso, envíen los datos para que paguen justo las sesiones que hayan entrado, ¿sí? Entonces, Olimpia, tienes la mano levantada, por favor. Gracias. Hola, buenas noches a todas y todos. Yo básicamente quiero hacer como unas preguntas respecto a la guía porque creo que es un insumo bastante valioso. No sé si lo vamos a abordar más adelante, pero hacer como dos preguntas puntuales. Respecto a esta parte del equipo de orientación que tienen, preguntar si son miembros de la comunidad universitaria, es decir, son estudiantes, es un equipo de profesores, hubo capacitación para este equipo que orienta los casos de desaparición. Y mi otra pregunta está relacionada con los alcances, es decir, ¿hasta dónde llega la universidad en dado caso de que se dé una desaparición de algún estudiante? Y si esto también involucra, digamos, a la comunidad aledaña a la universidad, ¿no? Sabemos que la comunidad universitaria pues abarca mucho más que a los estudiantes, ¿no? Me refiero a los trabajadores, me refiero a quienes están afuera. Yo estudié acá en la Ciudad de México, en la UAM Iztapalapa, y es una comunidad muy grande, ¿no? Que abarca incluso a las personas que transitan dentro de la universidad, porque es una universidad pública. Y entonces me estoy imaginando si este tipo de guías básicas, con sus adaptaciones en diferentes contextos, puede servir también para otro tipo, no solo de universidades, sino de espacios comunitarios, ¿no? Me estoy imaginando estos centros educativos donde no necesariamente conviven solo personas estudiantes, sino otro tipo de comunidad. Entonces, no sé, Fabricio, si pudieras ahondar un poquito en eso, porque me parece que es muy interesante y pues muchísimas gracias por el abordaje que has hecho. Gracias, Olimpia. A Mayrani también levantaste la mano. Y estaba también José Luis Solaya. Sí que bajaste la mano, pero si quieres participar, por favor, después de Mayrani. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por compartir todo el trabajo, todo también como esta sistematización que haces, ¿no? De la experiencia que han tenido. Yo estoy aquí en Veracruz. A mí me pareció muy interesante la parte del involucramiento de la universidad. Acá en Veracruz hemos tratado con distintos colectivos que acompañamos pues de hacer ese vínculo, ¿no? Con estos espacios educativos que, como bien has mencionado,
pues de cierta forma corresponde una parte del actuar en qué se hace cuando una persona desaparece, ¿no? Pues el contexto de Veracruz igual es muy complicado. Para nosotros ha sido muy difícil tener ese respaldo en muchas ocasiones, digamos, como de toda la casa educativa que es la Universidad Veracruzana. Lo que hemos intentado es hacerlo un poco más hacia facultades en específico, en donde académicos puedan también como respaldar estos espacios, ¿no? De qué hacemos en estos contextos. Y este es un interés principalmente de las familias, ¿no? Es principalmente de llevar a estos espacios el qué hacemos cuando un alumno o un familiar desaparece. Para nosotros, como te menciono, pues ha sido pues complicado no mantener pues sí, es esos momentos, esas formas, ¿no? Lo hemos intentado de muchas maneras. De hecho, cuando cambia el rector aquí en la universidad, volvemos a visitar. Las familias prácticamente se ponen a la orden, ¿no? De la universidad como para trabajar juntos y saber qué hacemos en este sentido. Pero hasta la fecha ha sido como muy complicado el acercamiento. Entonces, dentro de esto, pues nosotros hemos también hecho de repente algunas guías, ¿no? Algunas cosas que compartir con las personas que conocemos y con aquellos académicos que nos abren ciertos espacios en sus clases. Y eso, digamos que es la forma en la que hemos estado acompañando también a las familias. Y aquí mi pregunta sería, pues justo como, bueno, primero felicitar, ¿no? También que ustedes tienen pues esta conciencia de saber, de pensar en que hay que involucrarse porque como dices, ¿no? La realidad nos ha rebasado, y preguntar también cómo desde la universidad pues se toma, ¿no? Porque creo que parte también de las trabas y las complicaciones que, por ejemplo, acá en Veracruz hemos tenido, pues es parte de la estigmatización, ¿no? Que aunque se diga que no, la estigmatización está ahí. Entonces, pues mi pregunta iría un poco hacia esa experiencia de ustedes, justo cómo lo toma también la universidad y cómo fue la aceptación también hacia pues hacia estas, no sé cómo llamar, ¿no? Como hacia esta conciencia que ustedes están teniendo. Muchas gracias. Gracias a Mayrani. Y José Luis, no sé si querías comentar algo o te reservas a la siguiente Buenas ronda. noches. Buenas noches, gracias. Sí, solo comentar que me interpela la información que nos presenta Fabricio. El maestro Fabricio, es algo importante lo que nos menciona. Fíjense que cuando yo empiezo a reflexionar qué hacemos como maestro, yo soy docente de telesecundaria. Cuando me reúno con mis docentes, mis compañeros, empezamos a platicar y bueno, yo caigo en la conciencia de que las instituciones formadoras, como la familia, la escuela, y bueno, aunque no esté relacionada la educación, ¿verdad? O el gobierno con la iglesia, también la iglesia es una institución formadora. Y creo que las tres instituciones están en crisis. Estamos fallando como escuela, como familia y bueno, también la religión, ¿no? Cualquier tipo de religión que sea. Entonces esto a mí me lleva a pensar, digo, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo intervenimos desde la prevención con los niños? En este caso de telesecundaria. ¿Cómo intervenimos? Y me he quedado en esa reflexión, pero no lo he podido concretar. ¿Por qué? Porque además de que es un tema complejo, es delicado. Es delicado cuando tienes conocimiento de algunas situaciones relacionadas con estos hechos, dices, eh, me manifiesto o me quedo callado, porque sé que puedo ser callado si es que no me quedo callado yo solo, ¿no? Entonces son situaciones muy complejas que me hacen pensar que este curso nos puede servir de mucho, nos puede dar elementos, pero que en definitiva, eh, en la intervención, si es preventiva, creo que sería bastante positivo, ¿no? Pero si es
De repente yo le llamaría tal vez un problema escandaloso el sacar estos números, sacar cifras, y sobre todo porque tenemos padres que también son parte de la delincuencia, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo le hago? Me llega el niño, me comenta, pero el papá es, o el padrastro, ¿no? O la mamá están relacionados con esas desapariciones. Y entonces, ¿cómo intervenimos de tal manera que no también corramos riesgo? Muchas gracias por su espacio. Gracias, José Luis. Fabricio, adelante. El micrófono. Decía que muy rápido quisiera proyectar nuevamente. Yo creo que tardó menos en mostrarles la parte que faltó, porque 3 preguntas van en esa dirección de la guía. También, si ven en el chat, puse los links, también el PDF de esta parte de la guía básica que responde en parte a las preguntas. Muy rápidamente, yo creo que vale más la pena verlo ahí que contestar así. Es muy rápido, realmente era muy poco lo que faltaría. Y me dicen si lo ven bien o como en pantalla completa. Y si no, lo cambio. ¿Todo bien? A ver, dale la presentación. Sí. Ya lo vemos, pero como parte del PowerPoint. Ah, se ve mal, o sea, entonces sería, a ver si así, ahora sí, 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 Sí. ok, gracias, sí. pero Bueno, me hablaban de los alcances, ¿no? Este es el tema que estábamos viendo de la guía, esta, no, acá. Y se define la desaparición, el contexto muy brevemente, no aporto nada más, se desconoce su paradero independientemente de que haya un delito, el objetivo es orientar a la comunidad universitaria, escolar, de vecinos, podría ser, y trazar una ruta crítica que sí se adapta a cada realidad, grande, pequeña, en qué contexto está. Y claro, quien más pueda formarse o ya tenga cierto conocimiento para luego tomar algún tipo de decisión. Es una forma de orientar a las familias y no es un seguimiento jurídico, pero algunas instituciones tienen capacidad de empezar incluso un seguimiento jurídico de una denuncia, ¿no? Aquí sería incipiente eso, pero no está previsto en la guía. Ahorita vemos aquí lo que dice, sin que hable mucho yo, pero los alcances desaparece, no está, se señala una persona de la comunidad. Ocurre dentro o fuera de la universidad. Puede suceder también en un viaje, ¿no? Durante actividades ya sea institucionales o no. ¿Quiénes son? Estudiantes y personal contratado de la Ibero León, incluyendo, ahí hay una definición de comunidad que tiene el ITESO, que tiene la Ibero León, familiares de la comunidad, no, estudiante o personal contratado, la comunidad universitaria en línea directa, o sea, no se extiende a toda la familia porque desbordaría el límite, ¿no? Entonces dice hermana, hermano, padre, madre, hija. Es una definición, se puede adoptar otra, ¿no? Se activa un reporte cuando integrante de la familia o del círculo cercano, un amigo, un compañero, informa de que la persona no está desaparecida, no se sabe de ella hace rato o no, pero entonces se informa a cualquier profesor de aquí o a los de la entrada, ¿no? A los de la caseta o algún otro trabajador. Bueno, se recibe ese reporte. La persona que lo recibe pues recolectará por lo menos algo de quien denunció o lo dijo o lo lleva a hablar con alguien más dentro de la universidad o por teléfono. Se habilita un número o un mail, pero digamos, alguien aquí adentro que lo sabe, pues normalmente habla con su coordinador o con otro profesor, el cual, eso sí, va a estar, entre comillas, capacitado para que simplemente para canalizarlo al equipo. Ya. No va a tomar decisiones él mismo porque la mayoría efectivamente desconocen lo que tienen que hacer y quizás se sientan hasta mal de asesorar así.
Entonces, lo mejor es que lo canalice lo más pronto posible a este equipo, que nos pase el teléfono, que nos diga qué fue, quién fue, así. El equipo somos, entonces esto es el alcance, un poco cómo funciona, pues recolecta datos básicos tratando, claro, es un equipo que ya ha tratado en su mayoría con personas, o víctimas, familias y así, y que trata de, claro, no revictimizar, no exagerar, no pasarse de ciertos criterios que se tienen en la defensa de derechos, ¿no? ¿Qué hace? Da seguimiento y canaliza los reportes. ¿Estás trabajando? Brinda atención especializada a los casos, ¿no? Entonces, lo integra, programa una persona del programa en derechos humanos que se ha formado ella sí, Lulú, aquí. Coordinación de incidencias más administrativa, pero también tiene conocimiento. Aquí estaría yo, Ciencias Sociales y Humanidades, o alguien más formado en el tema, que ya ha dado atención y estado en eso. Alguien de comunicación, porque quienes luego pueden hacer fichas oficiales desde la Ibero, difundir, y otras funciones que tiene el reparto ahí, la parte de comunicación es importante, y la coordinación jurídica, que es una abogada, no experta en desapariciones como tal, pero sí que puede hacer tener ciertas atribuciones ahí. ¿Qué podemos hacer? Se pueden sumar otras áreas como psicología normalmente, o algún colega de ahí. Podemos reportar, documentar un poco, corroborar, mantener contacto con la familia y canalizarla a otras instancias, pero no por dentro, con respaldo de la universidad, no podemos nosotros hacer denuncia y hacerles nosotros trámites, pero podemos sugerirle cómo hacerlo o podemos hacerlo por fuera, pero ya como asesores, como acompañantes, ¿no? O asesorarla sobre colectivos y así. Es todo, digamos, una guía, no es resolver o acompañar el caso de inicio a fin, porque desbordaría la posibilidad. Pero bueno, por fuera ya lo podemos hacer, algunos. Entonces se canaliza, se analiza, se hace una reunión, aunque sea virtual, ¿no? Así, rápida. Hay un grupo WhatsApp, esos correos, se orienta a la familia y se puede decidir con la familia y eventualmente las autoridades o bien por acá qué tipo de difusión en redes hacer. Y aquí están las atribuciones del alcance de este equipo. Entonces corrobora, hace contacto, construye una hoja básica de datos, orienta, se reúne, apoya a los familiares con esos contactos, redes, humanamente, dentro de la universidad, ¿no? Le muestra como también esa solidaridad, solicita apoyo de rectoría para ciertos casos, para que se mueva rectoría con correos directos a las autoridades para acelerar. Puede haber una difusión adentro o afuera, elabora fichas en dado caso, tiene una difusión en esa red X y otras, comparte, etcétera, ¿no? Aquí es el alcance. Dice, la Ibero podrá brindar acompañamiento en este proceso con base en esta guía. Los integrantes del equipo no están como autorizados institucionalmente para llevar a cabo gestiones. Sí lo podemos hacer, pero por fuera, no con el respaldo total Ibero. Eso ya, pues, te acompaño en una búsqueda y armamos una brigada en la comunidad. Eso no, la Ibero no lo hace, pero lo puedes hacer tú. Y podemos decir cómo se hace, ¿no? En fin, aquí está, ¿no? Espero haber aclarado las dudas de esta parte, lo quito y la puse ahí para que la pudieran ver y luego pues, también, claro, en lo más personal podemos ver. Porque ya se dejó de compartir, apunte brevísimo las otras dos. Es también muy importante, la verdad, lo que están preguntando, diciendo si lo vivimos acá y para bien o para mal, o esperar años dentro de esta institución, pero los colegas trabajan también en otras, ¿no? Públicas, privadas, y tienen cada uno su respaldo diferente y su construcción del tema diferente, su autonomía. Yo sí estoy muy en la universidad, o sea, tengo la plaza acá, aquí vengo, trabajo. Sí tuve que legitimar el tema porque no existía en el Estado, yo digo, y en la universidad menos. Entonces, depende también de varios factores, cómo se construye y legitima el tema internamente, cómo se va dando, cómo se suman colegas, y dale, dale, y dale, como que el tema, la verdad, tomó mucha relevancia, pero no fue fácil, y antes era casi se crecía lo que yo hacía en la investigación afuera, se fue ganando terreno. Y también cambia la rectoría, ¿no? Hay rectores que no les interesa el problema, el tema, y justo quizás vean con malos
sea, de mala manera, el hecho de involucrarse tanto, de que quién sabe, o que se acuerdas políticas locales. Otros, en cambio, que sí les interesa, pero neutral, y entonces no obstaculiza ni favorece, y otros que son muy proactivos. En general, lo digo, han sido proactivos, pero no así en todas las fases. No sé, digo solo esto, ¿no? O sea, ahora sí, ahora sí. Entonces se dio respaldo para esta guía, para que haya equipos diferentes. No es un respaldo ya institucional que nos protege, porque hay que considerar que también sí hay esa cuestión de la inseguridad. Y la protección de la universidad va más allá que decirte, puedes ir ahí este día o da una conferencia. Entonces, si te metes en el tema más, a veces se necesita un respaldo institucional, no solo frases, sino documentos, respaldos, financiación, equipos, hasta el mismo logo que puede dar cierta protección, expresiones en la prensa, toda una serie de protecciones más. Pero no se preocupen, yo creo que se construye poco a poco y cada quien yo creo que puede hacer poco a poco lo que, o sea, la cosa es no irse para atrás, ¿no? Sino, no renunciar, sino poder hacer lo que poco a poco van construyendo. Entonces, pues la recomendación sería sí, sí, pero sí no se puede esconder ya el tema, no se puede no abordarlo, no asesorar a alguien. Ahora, aquí vimos esta conferencia y todo. Hay otros contextos donde no es necesario, no se puede, no es aconsejable hablar en estos términos como una clase frontal en donde se muestra que el involucramiento del crimen organizado a las redes, etcétera, es mucho más psicosocial la atención, quizás individualizada, familiar, también comunitaria y de la escuela como tal para ciertos casos límites en que la verdad no sabes el tema de las familias están involucradas o no con ese principio de la máxima protección de la niñez, pero que claro que también la misma puede también a veces actuar de cierta manera que no nos pone en dificultad, ¿no? O en problemas, sobre todo en barrios, rancherías, ciertas comunidades, pero también en León, en ciudades grandes puede pasar. Yo digo que ahí se va aprendiendo cómo manejarlo. Hay defensores de derechos humanos que lo hacen, psicólogos, psicólogas, por fuera de las autoridades en su mayoría, pero también dentro de, tienen, a lo mejor son la menor parte, pero un lenguaje no estigmatizante, una forma de poder trabajar con ellos, acercarse. Los colectivos tanto han aprendido a hacer eso, ¿no? Que casi son una referencia. Todos tienen un estadio trabajo diferente, nacieron recién, nacieron hace mucho, etcétera, pero en los años llegan a un momento en que sí pueden ser un excelente referente como para analizar, hablar. Tienen casos de lo mismo. Mira, los mismos colectivos tienen el mismo problema. En Iguala pasaba, ¿qué tal si llega al colectivo el papá de una persona que era policía y desapareció gente? Eso sucedió en Iguala, lo aceptaron, platicaron, las familias pudieron tener un proceso, no digo de sanación, pero por lo menos de cierto diálogo con este papá, que además finalmente era víctima también y no es que tuviera algo que ver directamente, ¿no? Pero puede llegar alguien que ha cambiado y ya no comete ciertos crímenes, pero está ahí, busca a su hermano. Entonces, ¿qué haces? Lo excluyes de un colectivo, de una escuela, de una atención sociocomunitaria, social, o lo trabajas, ¿no? Entonces, la idea es esa, cómo y cada quien tener esa manera, pero bueno, lo estoy generalizando un poco y no sé bien, o sea, dependería de los casos, pero se ha dado mucho, lo han procesado los colectivos, casi cada colectivo tiene casos límites, casos difíciles así, y que los tiene que trabajar y tener porque pues están en contextos de riesgo y de problemas en que muchas veces pues hay esas diferencias entre quién es quién dentro de los grupos, pero que finalmente son admitidos, son, ¿no? Y pueden desarrollar un trabajo ahí, integrarse pues al colectivo. Y entonces en esta, dice, me manifiesto, me quedo callado en ciertas situaciones, era esto, estaba yo diciendo,
Habría que ver, pero no creo que quedarse callado sea como la solución, sino a lo mejor ver de qué manera se puede manejar en grupo. Yo no sé si en mi audiencia a veces, sobre todo cuando es con el colectivo con quien más trabajo, sí hay personas cuando hablamos de estos temas, los ventilamos, hacemos metodologías que no son verticales. No me toca a mí estar hablando de cómo es la desaparición y qué mal, qué bueno que la Guardia Nacional, los criminales o no. Normalmente se van ventilando los temas, cada quien habla lo que puede, lo que quiere, a veces se abre más, saben si alguien ha estado involucrado o no, si participa en el taller, pues se abre, si no, no, en entrevista particular, privada, a veces dicen, a veces no, yo no insisto en preguntar exactamente qué pasó o qué hacían, a mí me interesa el rescate de esa memoria que pueda ser sanadora, entonces así es como trabajo, pero claro, no puede ser una regla absoluta, no sé, ahí sí es más complicado, ¿no? No. Creo que esta pregunta va a ser muy recurrente. Yo digo que la guarden también porque sí, con los colegas van a tener cada quien realmente tanta experiencia, cada quien en su municipio, en su lugar, en sus trabajos, pero han tenido sobre esto que el rompecabezas completo lo van a tener a lo largo de... No, yo doy estas pistas. Entonces, hablando del caso específico, quizás trataría de asesorar y apoyar, pero por los límites que podamos tener. Bueno, no sé si haya más tiempo, más ronda. Carlos, te pregunto a ti o cómo es. Muchas gracias, Fabricio, por esa explicación. Rescataría esta idea de que sí, vamos a ir desarrollando y poniendo reflexiones. Ninguna va a ser un modelo universal, aplicable para todos los casos, pero sí es importante pensarlo a diferentes escalas o diferentes niveles, ¿no?, de actuación. Una es desde lo más grande institucional, en esas instituciones que tienen un poco más de cuerpo, ¿no?, más, una estructura más robusta. Hay otras personas que trabajamos en espacios más limitados en eso. Hay actuaciones que pueden ser directamente en el aula o directamente o más personal, ¿no? Hay también dimensiones de acompañamiento, como decías, más asesoría incluso jurídica, ¿no?, institucional. Hay acompañamientos más psicológicos o personales, ¿no?, emocionales, de contención, grupal, individual. Es decir, va a ser una cosa compleja que vamos a ir como planteando a lo largo de las sesiones y que esperamos que también se enriquezca con las experiencias o las propias reflexiones que vayan compartiendo, ¿no? Son las 8:05. Me parece que por tiempos dejaríamos aquí, a menos que alguien tenga algún comentario más que quiera, uno, con esta idea, con esa advertencia de que vamos a seguir profundizando, reflexionando y dando más complejidad al asunto a lo largo de la sesión. Entonces, si alguien más. Si no, nada más les recuerdo que está el enlace en el chat de la lista de asistencia para quienes estén interesados en la constancia. Ya sería hasta el final del curso para que puedan enviar la constancia por las sesiones que tomaron. Les invitamos a descargar los documentos que Fabricio subió. Se me ocurre que también podríamos hacer un drive donde acumulemos los documentos que compartamos, los materiales que compartamos, y más adelante en las sesiones les compartimos el enlace para que también estén a disposición. Y bueno, entonces, si no hay más por hoy, les agradecemos mucho este tiempo, esta escucha, esta reflexión compartida, y nos vemos el siguiente martes a las 5 para hablar sobre perspectiva desde la comunidad. Entonces, muchísimas gracias y buenas noches. Una charla de... Gracias a todas, todos. Un abrazo y aquí nos estaremos viendo y les paso mi contacto aquí antes, pero ahí vamos a estar, creo que con todos. Lo escribo acá, por si se me fue. Ah, no creo que lo mandé solo a una, pero ok. Ahí vamos. Listo, copié el correo ahí y un abrazo a todos, todos, ahora sí.
Gracias. Adiós.